¿Qué sensación más gratificante cuando uno tiene sed y encuentra agua para beber? El pueblo de Israel había pasado 3 días desde aquella poderosa liberación. No había encontrado agua. De pronto se encuentran con un lugar para beber. Pero esas aguas estaban amargas. ¿Has probado alguna vez aguas amargas en medio de tu sed? Quiero invitarte a reflexionar juntos en este viernes acerca de las aguas de Mara. El agua amarga de Mara fue utilizada por el Señor para probar al pueblo. El relato está entre los grandes portentos que hizo el Señor, ahí en el 14 de Éxodo, el cántico de María y Moisés en el 15 de celebración con el pueblo, donde Dios mostró lo que Él era. Poderoso, Dios, justo. Él se revela en esos portentos, revela su carácter, revela su esencia. Las aguas de Mara revelan la nuestra, revelan de qué estamos hechos y de qué debemos cuidarnos. Las aguas de Mara son las pruebas que son circunstancias donde se muestra lo que de pronto realmente somos. La liberación del pueblo de Israel es un acto de Dios donde revela lo que Él es y lo que hace. Las aguas de Mara revelan más bien lo que nosotros somos y hacemos. Lo que faltaría resolver aquí era si el pueblo de Israel, nosotros, cuando pasamos pruebas, revelando lo que somos, podríamos reflejar de que el pueblo de Dios era un pueblo adorador, que de cuando en vez murmuraba y se quejaba, o era un pueblo más bien murmurador y quejoso, que de cuando en vez adoraba. Te invito a mirar el pasaje de Éxodo 15. Terminando el cántico de María, pasaron 3 días, la congregación sedienta, aquella que ha sido guiada por Moisés y han sido testigos de la manifestación poderosa de Dios. Ahora, allí en Mara, van a ser probados. Dice el verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Las aguas de Mara prueban al pueblo. Si es un pueblo adorador que de cuando en vez se queja, o más bien es un pueblo que siempre se queja, que de cuando en vez adora. 3 días. Y en esos 3 días ellos van a ir cansándose, deshidratándose y quejándose. Y es lo que nos dice en el verso 23. Cuando ellos llegan a Mara, encuentran agua. Y lo primero que van a hacer seguramente es lanzarse a beberlas. Pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. Por eso le pusieron ese nombre. Mara significa amargura. Y no solamente fue el agua que estaba amarga,
sino que el pueblo de Dios también ya estaba amargo. Dios lo sabe. Dios sabe lo que necesitamos, lo que sentimos, lo apresurado que estamos por cubrir nuestras necesidades. Y cuando eso se prolonga, de repente Mara llega a nuestra adoración, a nuestro canto y lo interrumpe. La amargura llegó al pueblo de Dios que había celebrado sus victorias. Se detuvo el canto, se detuvo la alabanza y cambió a murmuración. ¿Era un pueblo que siempre murmuraba y de cuando en vez adoraba? ¿O era un pueblo que siempre adoraba y de cuando en vez murmuraba? A mí me llama la atención al leer esta escena. ¿Qué es lo que el Señor quiere revelar? Y sin duda, cuando el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿y ahora qué beberemos? Moisés da la primera ejemplo de lo que se tiene que hacer en esa prueba. Dice el verso 25 en su primera línea, y clamó Moisés a Jehová. Mis hermanos, las pruebas son para clamar a Dios, para que sean conocidas nuestras necesidades con oración y ruego. Cuando no hay oración, hay murmuración. ¿Lo escuchó bien? La primera gran lección de las aguas de Mara es que debemos ser conscientes por esa influencia de nuestra vieja naturaleza, que nuestra adoración se convierte en murmuración cuando no hay oración. ¿Se entiende? Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra alegría, nuestro gozo se puede cambiar a queja, a apagarse, a quejarse, cuando no hay un corazón dispuesto a humillarse, a buscarlo en oración, a reconocer nuestras necesidades, nuestras faltas, nuestras limitaciones, nuestro cambio de ánimo. Moisés nos deja la primera lección de Mara. Adoración y oración constante. Cuando no es constante, eso se quiebra, se detiene, llega Mara, llega la amargura, llega la tristeza, llega la prueba. Y la oración, que debe brotar de nuestros labios en adoración, puede convertirse en murmuración. Advertencia. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron. Dios responde en nuestras oraciones. Yo creo que salta clara la lección de que las pruebas son para eso, para que nuestra adoración no se interrumpa y continúe en oración, en clamor, en intercesión. No siempre será días de celebración, de grito, de júbilo, de alegría. Hay momentos donde hay amargura, llanto, tensión. Y para que no se convierta en murmuración, tiene que haber oración. Aleluya. Mis hermanos, cuando la iglesia deja de orar, va a murmurar. Y no sabremos si es una iglesia que adora, adoradora, que de cuando en vez murmura, o es una iglesia murmuradora, que de cuando en vez adora. Mis hermanos, la segunda lección que tenemos acá bien grande es que Dios conoce nuestras necesidades y espera que su pueblo, en vez de la murmuración, se rinda a Él en oración. Le invito a ser parte de ese pueblo que Dios nos llama a la adoración, a la oración y dejar de lado la murmuración. Dios tiene en su mano todo lo que necesitamos. En la prueba se demuestra lo que somos. En la prueba nos mostramos qué es lo que hay en nuestro corazón.
también la prueba sirve para mostrar a Dios que lo que hay en su corazón. Es en la prueba en que el Señor nos da enseñanzas. Mis hermanos, recuérdenlo. Son en las pruebas que Dios se da a conocer, pero también nos da enseñanzas, correcciones, cosas que no tienen que haber en nuestras vidas. Te invito a ser pueblo, el pueblo que Dios llama, a vivir ese llamado en oración, en adoración, dejando de lado la murmuración, sabiendo que las pruebas son circunstancias donde Dios nos da también enseñanzas, estatutos, lecciones de vida. Dice que las aguas se endulzaron. Algunos tratan de explicarlo de que estas aguas amargas seguramente estaban afectadas por los minerales del costado del volcán, que en medio de todo podrían servir también para sanar el cuerpo, para no caer en el problema de estomacales, y que el árbol también podría servir con su savia para que esos minerales bajen y continúe ese amargor pase y quede el agua dulce. Dicho esto, si fue así, lo importante en esto es saber que Dios tiene la solución de todo. Nuestra fe se abre al conocimiento de Dios. En la ausencia de Dios, nuestra fe se cierra y nos quedamos limitados sin saber qué pasará. ¿Qué vamos a beber?, le dijeron a Moisés. La mente se cierra en sus posibilidades cuando nos alejamos de Dios y dejamos la adoración, dejamos la oración y nos quedamos en murmuración. Dios revela en medio de la prueba su voluntad, sus mandamientos. Y dice así que cuando las aguas se endulzaron, Dios les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Para eso era prueba. Para recordar que Dios está con nosotros, para mostrarnos aquellas cosas que no están bien de nosotros, porque en la algarabía del canto, de la alegría, no podemos a veces discernir qué es lo que anda mal en nosotros. Eso se muestra con la prueba. Habrán días de amargura, habrán tiempos de escasez, de no saber qué hacer, la situación económica, por ejemplo, la salud, puede ser un factor. Dios lo permite, para que se revele lo que hay en nosotros, para revelarse Él con sus correcciones, con sus estatutos. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La última cosa en esta breve meditación es que Dios revela lo que Él es. Él es Jehová Rafa, Jehová sanador, el que sanó esas aguas para que puedan ser bebibles, el que tiene en sus manos todo lo que necesitamos. Y lo que necesitamos no solamente es su poder, en el cual nos gloriamos, en el cual es nuestra fuerza, en el cual dependemos, sino también lo será su palabra, a la cual hay que obedecer, que afecte nuestra mente, nuestro carácter, para que no seamos un pueblo murmurador que de cuando en vez adora, sino que seamos un pueblo adorador. Yo